El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene, el ladrón velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y a beber y emborracharse, vendrá el Señor a ese criado el día que no se espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en estos domingos ya estamos en la semana 29, ya el próximo domingo, el domingo 30, 30º domingo. Vamos avanzando hacia el encuentro con el Señor. El año litúrgico, tantas veces hemos dicho, es como un camino de lo que es la vida del hombre y de lo que es el caminar en la historia de la salvación, el camino de la fe. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al final de este caminar? Pues el Señor va a venir, igual que vino para Manuel, igual que ha venido para nuestras personas familiares mayores ya difuntos o jóvenes, para todos los que ya han muerto, el Señor ha venido. Es una de las venidas del Señor, dice San Bernardo. La otra venida es, lo veremos en Navidad, su encarnación. Y la tercera venida, que llama San Bernardo intermedia, es en la historia de cada día, sobre todo en los sacramentos. Son la presencia real del Señor entre nosotros. Así también se lo estamos empezando ya a explicar, a enseñar a los niños en la catequesis. La presencia real del Señor entre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque conocer a Dios o no conocerle no nos va a eximir de darle las cuentas de nuestra vida al Señor. El Señor habla de que hay que estar preparados. Dice que cuando el Señor venga, pues le pedirá cuenta a sus administradores de su administración. Y San Pedro dice: pero Señor, esa parábola, ¿la dices por nosotros o por todos? Y Él no explica si por ellos o por todos, de un modo directo. Lo dice de un modo implícito. Lo dice explicando la parábola. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor, su amo, le ha puesto y le ha confiado la administración y el cuidado de su casa para que le dé a sus siervos, a los que viven en esa casa, las raciones de comidas a sus horas? Son los apóstoles. Son los ministros que el Señor nos ha llamado como pastores del pueblo de Dios, para administrar la casa de Dios y para dar también el alimento al pueblo de Dios. Habrá otros, dice Jesús en el Evangelio, que no son estos administradores, que no se les ha
no se le ha confiado ciertas cosas, ciertos bienes de Dios, como el pueblo de Dios, como los sacramentos, como la palabra, como tantos bienes espirituales. Hay otros simplemente a quienes Dios les ha dado cosas. Y dice el Señor, al que se le dio, se les reclamará. Algunos dicen, pero si no creen en Dios, ¿qué se les va a pedir? Porque si no creen en Dios, no conocen a Dios. No conocen o no han querido conocerlo. Es un misterio. Otros seguramente nunca le han hablado de Dios, nunca le han hablado de Jesucristo, nunca ha llegado a ellos el anuncio del Evangelio. También Dios les pedirá lo que Dios ha sembrado en el corazón y en el alma, que se llama la ley natural, que está en la conciencia del ser humano, que distingue el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso, de un modo o de otro, seamos administradores o seamos personas a las que Dios nos ha confiado cosas o Dios nos ha dado simplemente cosas para conocerle, todos, vosotros, yo, Amador, todos, el obispo, el papa, todos, un día delante del Señor tendremos que dar cuenta de nuestra administración. Y no será a todos pedirle lo mismo, porque a cada uno Dios le habrá dado una medida, uno como presbíteros, otro como diáconos, otro como catequistas, otro como religiosos, otro como matrimonios cristianos, otro como agente de pastoral, otros como cristianos que viven la fe verdaderamente y profundamente en el día a día de la vida, pues con los sacramentos, con la oración, con el Evangelio de cada día. Y a los que no creen en Dios y no creen en Jesucristo, ¿qué les puede pedir Dios si no han conocido nada de Dios? Pues si han conocido cosas, dirá San Pablo también. Han conocido que la creación del universo, han conocido que esto no sale de la nada. Científicamente está demostrado, esto no sale de la nada. Han conocido cosas y Dios ha pasado por su vida de un modo o de otro. ¿Qué respuesta le damos a cada uno de nosotros al Señor? Porque Él nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha entregado. A veces somos un poco flojos, somos un poco perezosos a la hora de poner en práctica la palabra, a la hora de la fidelidad a la fe, y lo justificamos de muchas maneras. Justificarnos no nos va a servir de nada delante de Dios, porque ahí aparecerá la verdad de cada uno de nosotros. Y Dios nos pedirá cuentas, nos dirá qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha entregado, y no sirven justificaciones ya delante de Él. Simplemente sirve si hemos trabajado la palabra, si hemos trabajado la viña del Señor. Y termino. Hay algunos que dicen en el Evangelio de hoy que recibirán azotes porque no han respondido a los dones que Dios les ha dado. Dice que el que no conocía la voluntad de su amo, el que no conocía a Dios, el que no conocía el Evangelio, el que tenía solamente el sentido humano, el sentido común y su conciencia, y no ha hecho lo que esa revelación de verdad metida dentro del corazón humano le pedía que hiciera, dice que recibirá pocos. Y el que conociendo la voluntad de su Señor no la ha puesto en práctica, recibirá muchos. O sea que no se trata de justificarse delante de Dios, porque delante de Él, y ahora estamos delante de Él, no hay ninguna justificación que perdure, que exista, que se mantenga, porque Dios nos conoce y nos dirá, en tal día te dije a través de tal persona, por ejemplo, acércate a las catequesis y no viniste, o vente a la iglesia, que allí está el Señor en los sacramentos y no viniste, o ayuda a esa persona, pero te resultaba rabúa y dijiste que le ayude su padre y no le ayudaste, etc. Esto es el juicio, que Dios nos va a pedir las cuentas de la palabra hecha carne y de la fe hecha vida en nosotros. Y no caben justificaciones, ni para ti, ni para mí, ni para el Papa.
Pero eso es muy importante, esta palabra, que tomemos en serio la palabra, que tomemos en serio la llamada de Dios a la conversión, que tomemos en serio, porque tendremos que dar cuenta de la vida. Nosotros, los que creemos en Dios, en Jesucristo, y los que no creen también. Por eso es tan urgente la evangelización, para que los hombres podamos, respondiendo, experimentar la salvación.